El estiaje es el nivel de caudal mínimo que alcanzan los ríos, lagunas o el acuífero en la época de mayor calor, debido principalmente a la sequía. La sequía es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua en comparación con el suministro normal en un periodo determinado de tiempo. La sequía meteorológica se presenta cuando se produce una escasez continua de las precipitaciones durante un periodo largo y cuya duración puede variar dependiendo la región y las condiciones atmosféricas. De hecho, se implanta de manera paulatina y puede llegar a durar años en los casos más extremos. La escasez de precipitaciones se relaciona con el comportamiento del sistema océano-atmósfera, donde influyen tanto factores naturales como factores antrópicos. En el estado de Veracruz, de conformidad con el calendario de temporadas y fenómenos meteorológicos, la temporada de estiaje, también conocida como sequía meteorológica, se considera del 1 de febrero al 31 de mayo. Esta se puede extender hasta los meses de junio y julio, cuando se retrasan las lluvias. Coincide en tiempo con muchos otros fenómenos como frentes fríos, incendios forestales, suradas, granizadas, heladas, entre otros. El Sistema Estatal de Protección Civil despliega programas orientados al control de situaciones que puedan afectar a la población, infraestructura o sistemas de una comunidad en el cumplimiento de su objetivo, que es el de salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, con base al artículo 70 del reglamento de la Ley General de Protección Civil. A continuación, en Soluciones, hablaremos de la temporada de estiaje y sequía. Qué gusto saludarle desde esta su casa, desde luego la señal de TV Más y Radio Televisión de Veracruz. En esta emisión de Soluciones, ya lo escuchó usted, vamos a hablar de esta temporada de sequía, del estiaje, que es un tema mundial que no exenta el Estado, la entidad veracruzana. Por eso nos da mucho gusto recibir el día de hoy a la licenciada Beatriz Hernández Lloval, subdirectora de Análisis y Evaluación y Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días y pues muchísimas gracias por la invitación y por tocar estos temas muy importantes, sobre todo atendiendo a lo que manifestaba de no es una problemática local, es una problemática mundial y pues qué bueno que toquemos estos temas desde estos lugares. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, nosotros valoramos mucho el tiempo que se toma la Secretaría de Protección Civil justamente para que a través de este medio que llega pues presuntamente a todos los rincones de nuestro estado, pues de alguna manera podamos informar. Normalmente, pues viene la temporada de calor y notamos pues que vienen los tandeos, que se empieza a escasear el agua, pero muchas veces no dimensionamos qué está pasando a otros niveles y por qué es que a casa llega poca agua. Entonces, sería muy valioso, desde luego, que al público le podamos hablar de las acciones que se puedan recomendar a la población para que anticipadamente, de una manera pues preventiva, antes de esta llegada de sequía, pues podamos tomar acciones. Aquí es muy importante, sobre todo lo estamos viendo, estamos empezando la temporada y las acciones que se pueden tomar, porque ya checando los pronósticos meteorológicos, vamos a tener sobre todo los meses de abril, mayo, pudiera ser junio y julio, si se retrasan las lluvias, los de mayor impacto. Entonces, en estos momentos todavía contamos con el líquido, pudiéramos trabajar en relación a tener quizá algunos tambos para el almacenamiento del agua que estén muy bien desinfectados para poder almacenarla y tenerla para la temporada de los tandeos, sobre todo, que es cuando más sufrimos de no contar con el agua. Entonces, también si se pudiera
construir una cisterna, o sea, si tienen la posibilidad, para efecto de, lo más importante es el cuidado del agua y sobre todo el cuidado para la salud, para la higiene. Entonces, si almacenamos esa agua, vamos a poderla tener y sobre todo el cuidado. Y lo otro también, cuidar que si tenemos casas que tienen sobre todo techos endebles en los que el impacto es muy fuerte del calor, como techos de lámina o de asbesto o de algún otro material, pues que pudieran cubrirlo con palma o con malla sombra, que también disminuye el impacto que se pudiera tener, sobre todo en la temporada de mayor sol, de mayor impacto. Que se evapora el agua también, entonces hay que prevenir también ese aspecto. Y bueno, nosotros queremos invitar al público a que se mantenga en contacto con nosotros haciendo esta dinámica de retroalimentación. Recuerde que está disponible nuestra línea telefónica, el 228-842-3500. También tenemos disponible la emisión a través de Facebook. Ahí nos pueden dejar, desde luego, sus comentarios para que nosotros podamos darles lectura. Y tenemos una línea de WhatsApp que está disponible para ustedes, 2283-09-5810. Ahí también podemos leer sus comentarios. Si tienen alguna duda, hoy aprovechando que tenemos a la licenciada Beatriz, bueno, pues sería conveniente que podamos despejar la mayoría de ellas. Y como les decía, este tema que es a nivel mundial y que tal vez desde hace muchos años debemos decirlo, Veracruz es un estado privilegiado en el tema del agua. Tenemos muchos ríos, lagunas, lagos, y de alguna manera esto como que nos hace vernos como al muy lejos de padecer, ¿no?, una situación del agua, pero con el paso de los años hemos notado que no, como decía al principio, no exentamos, o sea, es algo que nos va a impactar tarde o temprano y que ahora lo vemos con más frecuencia. En el caso del tema de salud, ¿qué debemos observar? ¿Qué cuidados debemos tener para que justamente el agua no sea un factor que impacte en nuestra salud, en temas de salud? Aquí, como lo comentas y que también, la Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección General de Prevención de Riesgos, que es el área donde estoy, trabajamos mucho en recomendaciones hacia la población. Entonces, ¿qué se busca? Y sobre todo que esas recomendaciones las publicamos en la página oficial de la Secretaría. Ahí van ustedes a encontrar las recomendaciones como tal y se le dirigen también a los 212 municipios a través de las direcciones municipales de Protección Civil, que precisamente los días de ayer y hoy se les presentó y se les envía y se identifican, como bien lo señalas, no solo el querer pensar que Veracruz tiene todos estos mantos acuíferos y que Veracruz es rico en agua. O sea, tenemos municipios, tenemos identificados a través de declaratorias de desastre o a través del monitor de sequía, cuáles son los municipios que tienen como mayor impacto en la sequía. Entonces podemos identificar que tenemos tanto en la zona norte como en la zona sur 11 municipios que impactan mucho y que allí se da o se les solicita que tengan especial cuidado en los grupos vulnerables, porque también la población, sobre todo recién nacidos, niños, niñas o personas adultas mayores sufren mucho este impacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud? Uno, pues poder garantizar tener el agua, pues el agua que tenga las condiciones, sobre todo para el consumo humano, pero también para la higiene. ¿Y por qué? Porque también vemos enfermedades que se pueden presentar como el cólera, la tifoidea, la hepatitis A, la poliomielitis. O sea, son enfermedades que las vamos identificando y que tienen que ver mucho con la falta de agua. Entonces, si necesitamos que la población se cuide y sobre todo estos grupos en situación como más vulnerables, pues necesitamos que se tenga ese almacenamiento, que se les dé, necesitamos tener mínimo un consumo de 2 litros
litros de agua al día para que estén bien hidratados. Tener el no exponerse a las horas de calor más intenso, que pudieran ser entre las 11 y las 4 de la tarde. El que si hacen ejercicio, pues sea en los momentos en que no estén en mayor impacto. Y que también, si llegaran a tener algún cuadro de deshidratación, de golpe de calor, pues tomar el suero oral y en su caso, pues acudir al centro de salud más cercano para que se pudieran atender y no tener los alimentos que necesiten refrigeración mucho tiempo. A veces pudiera pasar muy poquito tiempo y el alimento ya se echó a perder y pues tener cuidado con eso y desinfectar frutas y verduras y todos los alimentos que comemos. Y en el caso de que no llegáramos a tener agua para desinfectarnos las manos, pues el gel antibacterial o las toallitas húmedas para la limpieza corporal. Entonces, sí tener todos esos cuidados, sobre todo porque pues las enfermedades gastrointestinales sobre todo y por quemaduras por sol son las que vamos a encontrar en esta temporada. Muy bien, entonces a modo de prevención, esperemos que nuestro público esté tomando nota de las recomendaciones que nos están haciendo el día de hoy. Y desde luego que previamente pudiéramos también tomar acción para un rendimiento eficaz, eficiente del recurso, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero pues si todos están usando el agua, así ya nos esperamos a que venga estas fechas, ¿no? Y ya como que empezamos a notar serios problemas porque hay incluso unidades habitacionales a donde pues es mucha la población concentrada y entonces ahí notamos también estas situaciones. ¿Cómo poder economizar el recurso que es vital para todos? Pues aquí algo que se está trabajando y que es muy importante que la población haga conciencia de traer ya una cultura del consumo del agua. Hay que cambiar estos hábitos que tenemos, como lo comentabas, de decir, bueno, vamos a utilizar el agua, pues la tenemos, le abrimos a la llave y gracias a Dios ahí está el agua, pero también lo vemos cuando tenemos los tandeos, que entonces ahí sí hacemos como un consumo de reutilizar el agua. De decir, voy a utilizar el agua de la lavadora para lavar el patio, voy a utilizar el agua con la que lavé los trastes, porque ya no los lavé con la llave, sino con una cubetita, porque economizamos el agua. Entonces, pero solo cuando tenemos los tandeos, cuando tenemos esa reducción del agua es cuando lo hacemos. Y ya después se pasa el tandeo y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué se busca en la población? El que tengan un consumo responsable y no solo en esta temporada, sino ya que sea una cultura para adelante, porque vemos que cada vez se reduce más el agua. Tuvimos y hemos tenido ya en estos últimos años una temporada de lluvias muy baja. Antes el impacto para el estado de Veracruz era la temporada de lluvias. Ahorita vemos que no hemos tenido lluvias que alimenten los mantos acuíferos. Vemos por eso el estiaje, que tenemos un menor caudal. Entonces, ¿qué se busca? Que si vamos a utilizar, por ejemplo, la lavadora, pues que la lavadora sea cuando ya tengamos la carga completa de ropa, que valga la pena usar la lavadora y que el agua que sale pues la utilicemos para lavar el patio, para lavar el carro, inclusive para regar las plantas o regar el pasto. Y también si regamos estas plantas pues que sea en la mañana o en la noche para el mejor aprovechamiento. Claro. Y si nos vamos a bañar, o sea, pareciera reiterativo, pero si nos vamos a bañar en 5 minutitos, no necesitamos media hora estar en la regadera, podemos recolectar el agua fría que sale antes de la caliente y que esa nos sirve perfectamente hasta para el baño o para las plantas. También no lavar el carro con manguera, porque pues vemos que pues agarramos la manguera, no, agarrar una cubetita para poder lavar el carro, para lavar el patio. Entonces, pues si hacemos como esa reutilización en un doble o hasta triple uso del agua, la verdad es que vamos a ir cuidando el almacenaje que tenemos. Como lo comentaba al inicio, podemos almacenar agua para la temporada de estiaje, pero también si reducimos nosotras ese consumo, pues vamos a permitirle al Estado, al municipio, tener como ese stock de agua para la temporada donde no va a haber
agua, que pueden ser los meses de abril y mayo. Claro, y que en el enunciado suena como la palabra agua. Yo creo que pues es tan habitual saber que la tenemos, como mencionabas, es tan habitual saber que le abro la llave y ahí está el recurso, ya llegó a mi casa, yo no supe cómo le hicieron, de dónde la trajeron, yo abro la llave y ahí está a mi disposición los litros que también tenga capacidad de pagar, ¿verdad?, por el servicio, pero finalmente no hay esta conciencia de todo el esfuerzo que se hace para que tengamos en nuestro domicilio agua limpia, agua que, como decías en un principio también, sea para el uso humano. No es un agua tratada, es un agua que ya llega específica para que podamos tener un correcto uso de ella. Pero no alcanzamos a dimensionar, me parece, todo ello y creo que una de las cosas más curiosas es ver, por ejemplo, los lavados de automóvil, ¿no? O sea, es algo muy chistoso porque de repente sabemos que tenemos necesidades de primera línea, ¿no? Como tener el agua en un hospital, por ejemplo, ¿no? Mientras que puede ser como más valioso lavar el automóvil indiscriminadamente con el agua. Entonces, sí hay que empezar a manejar una nueva cultura de conciencia, de visualizar más allá, ¿no?, todo este tema del agua para que, en la medida de lo posible, lo reflexionemos, tomemos acciones y también lo hagamos en casa. O sea, que no nada más lo resuelva yo, sino que también le comparta a mi familia, a mis hijos. No, oigan, a ver, el tema del agua es un tema que se tiene que hablar, se tiene que gestionar, ¿no? Lo tenemos que organizar, planear, para que hagamos un correcto uso de la misma y no nada más como escuchábamos hace décadas de ciérrale la llave mientras te cepillas los dientes, ¿no? O sea, que vaya más allá en el tema de conciencia. Así es, y es que, mira, tocas un tema muy importante porque vemos que mucha gente, y porque en verdad podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Entonces, claro, mucha gente habla sobre el derecho humano al agua, que nos lo maneja el artículo 4 constitucional, y nos dice, sí, todos tenemos derecho al agua, y el Estado tiene que proveer. Pero el detalle está en que no analizamos la parte de la obligación que tenemos como ciudadanía de cuidarla. Claro. O sea, sí me la vas a dar, pero tú ten un consumo responsable. Pasaba la semana pasada, un vecino se le estaba regando el agua, ¿no? Entonces fue así de vecino, por favor, checa porque se está botando el agua, es agua potable, como lo comentábamos, no es agua tratada, es agua potable que se está regando. Y al final dice, bueno, pues es que yo voy a pagar mi recibo, o sea, si me llega caro yo lo pago. Entonces, no es una cuestión de cuánto vas a pagar, porque puede llegar el momento en que tengamos dinero y no tengamos agua. Entonces, eso también tiene que crear conciencia en la población. El Estado tiene que garantizarme el agua, sí, porque lo dice la Constitución, sí, pero también, ¿qué responsabilidad tienes tú de consumirla responsablemente y de saber en una conciencia social que si tú malgastas el agua, esa que tú malgastaste o que tú desperdiciaste, le está faltando a alguien para vivir? O sea, no es cosa menor, o sea, realmente podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua, por las condiciones de salud, por las condiciones de la agricultura, de la ganadería. O sea, es un círculo de vida el que nos da el agua. Claro, y creo que, insisto, todavía no lo alcanzamos a dimensionar y por eso hacemos este mal uso del recurso que, pues para empezar, nuestro cuerpo tiene un alto porcentaje de este vital líquido, ¿no? Para empezar. No podríamos vivir, no podríamos existir sin el agua, no, las plantas, los animales, flora, fauna, todo, dependemos de este recurso. Pero insisto, creo que lo minimizamos y tal vez decimos, bueno, pero pues es como el gas, tal vez, ¿no? Como decías, como la energía eléctrica, pero no hay punto de comparación. La energía eléctrica incluso se puede sustituir, ¿no? Si necesitas
gasolina, podríamos sustituir la gasolina, ¿no? Podríamos transportarnos de otra manera, pero el agua no hay manera de sustituirla, no hay manera de que podamos hacer agua utilizando otros medios, otros recursos. Es de verdad muy valioso que le demos el valor y el uso adecuado. Y respecto a eso, pues me gustaría que también nos menciones algunas recomendaciones que se le puedan dar a la población para que cuiden estas fuentes, ¿no?, superficiales que pues impactan también después a los otros niveles. Así es, mira, aquí identificamos el que podemos tener, por ejemplo, nosotros en algunas ciudades, en algunos municipios, el agua potable. Pero también, ¿qué sucede? Que hay algunas localidades de diferentes municipios que se abastecen del nacimiento de agua o del río, que de ahí es donde están haciendo la captación de agua, de los pozos. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos visto cómo se ha ido contaminando los ríos. Vemos que a veces le canalizan las aguas negras o le ponen basura. Hemos visto en estos años cómo el río lleva basura o el río tiene muchísima contaminación. Entonces, ¿qué se le pide a la población? El que vayamos cuidando ya estos cuerpos de agua, el que si está cerca de su casa, si tiene un pozo, si tiene un arroyo, un manantial, cuidarlos. Si tenemos un nacimiento de agua, quizá construirle una estructura en la que podamos captar esa agua y no permitir que esa agua se vaya hacia abajo y se pierda, porque al final de cuentas en esos nacimientos tenemos agua limpia. Entonces, cuidarla, tenerla, poderla almacenar, como les decía, si tenemos ese nacimiento y tenemos la oportunidad de captar esa agua, de guardarla, de que más adelante la podemos clorar, porque si la guardamos en un recipiente muy limpiecito y la tapamos, al rato la necesitamos, pues le ponemos cloro y la podemos utilizar para el consumo. Entonces, pues aquí también desde la Secretaría trabajamos las brigadas comunitarias, que son grupos voluntarios precisamente de comunidades que están en riesgo, que nos apoyan muchísimo en esa prevención, en ese cuidado, en esa vigilancia que se le da a estos cuerpos de agua, que si no los contaminamos, vamos a tener ahí como que esa reserva que en algún momento la vamos a necesitar. Claro, y hacernos responsables, porque finalmente son nuestros. Muchas veces seguro vemos algunas situaciones y decimos, bueno, pero ya vendrá la autoridad, ya ellos tomarán cartas en el asunto. Pero sí es nuestra responsabilidad vigilar, y si estoy observando que alguna empresa tal vez está haciendo mal uso del río, que está enviando ahí sus desechos, vecinos, pues sí hay que hacer una denuncia, tal vez anónima, pero sí finalmente una denuncia ante las autoridades, pues para que garanticemos que esto no suceda y que el impacto sea el menor posible, ¿no? Y creo que a veces también como que como ciudadanos está, pues sí, desafortunadamente mal visto que intervengamos, que tomemos decisiones o que accionemos, ¿no?, ante la autoridad, pero creo que sí debemos perder ese miedo y ser responsables de que si estamos notando que se está contaminando un área que va a afectar finalmente a toda la población o a un sector importante, pues que sí de alguna manera accionemos y seamos responsables en esas medidas. Así es, sí se invita mucho a la población, al cuidado, y como bien lo señalas, o sea, sí se puede hacer esa denuncia. O sea, nosotros desde la Secretaría tenemos un buzón, y que también como coordinadores del Sistema Estatal de Protección Civil, pues hacer llegar esas denuncias hacia las autoridades responsables. Y nos podrías hablar de ello regresando, si te parece, de la pausa promocional que haremos en estos momentos, invitando al público para que continúe con nosotros después de estos breves mensajes.
Qué gusto que continúe con nosotros en la emisión de Soluciones y es muy valioso poder compartir con ustedes el tema de hoy, que es justamente esta temporada de estiaje, esta temporada de calor. ¿Qué medidas debemos de tomar? ¿Qué acciones para cuidar un recurso vital, el más valioso que tenemos en este planeta, y me refiero al agua? Y está con nosotros la licenciada Beatriz Hernández Lloval, subdirectora de Análisis, Evaluación y Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, y valoramos enormemente el tiempo que dispone para esta emisión, licenciada. Hablábamos antes de irnos a la pausa promocional de que como ciudadanos estamos obligados también a denunciar cuando se está haciendo un mal uso del agua, cuando se está desperdiciando, cuando se está impactando a un lago, una laguna, un río. Tenemos que reconocer esa responsabilidad social como individuos, como ciudadanos. ¿A dónde podemos hacer estas denuncias? Aquí, en ese sentido, es muy importante que la población sepa, uno, como lo comentaba, la responsabilidad social que se tiene. Entonces, si vemos una fuga, ya sea en la vía pública, pues todos los municipios tienen un área de drenaje, alcantarillado, agua potable. Entonces, denunciar en su municipio para que pues las autoridades responsables del municipio acudan a ver lo de la fuga. En la otra también, si vemos que tenemos pues a nuestro alrededor vecinas, vecinos que están haciendo un uso indiscriminado del agua, pues yo creo que también hacer ese reporte, el que también se le llegue a hacer conciencia a esas personas de que no podemos estar mal utilizando el agua. Y ya si vemos, por ejemplo, en una cuestión de contaminación de mantos acuíferos, de ríos, arroyos, lagunas, pues aquí, al menos en el Estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Procuraduría del Medio Ambiente, pues hacer como esas denuncias. También comentaba yo lo del buzón que tiene la Secretaría, que es un correo electrónico de buzonspc@gmail.com, en el cual, pues si ustedes nos hacen llegar pues esas denuncias, como lo comentabas, a veces la población no quiere dar su nombre, pero pueden ser anónimas, y podemos pues canalizarlo directamente hacia las autoridades estatales, pero también tenemos autoridades municipales, tenemos la CONAGUA y tenemos también la PROFEPA. Entonces, son instancias en las cuales pues nosotros podemos hacerles llegar la información, como lo comentábamos hace unos minutos, de el cuidado responsable, de no contaminar. Entonces, si vemos que se está contaminando estos cuerpos de agua, pues hacer las denuncias, hacer el que vaya a la autoridad, porque a veces pues sí pudiéramos tener empresas responsables de estar contaminando estos cuerpos de agua, y que sea la autoridad la que vaya, la que analice, la que vea, y en su momento, bueno, detenga esa contaminación, y pues también pueda haber una remediación o pueda haber una reparación del daño que tenemos pues para nuestros cuerpos de agua. Y porque también lo comentábamos hace un rato, el problema no es de ahorita. Si bien es cierto, al inicio del programa se señalaba que el estiaje empezó ahorita el 1 de febrero y termina el 31 de mayo, no nada más es esta temporada, no nada más hacer conciencia ahorita, o no nada más denunciar ahorita, que es cuando menos vamos a tener agua. Ya tenemos que ir cuidando este vital líquido, tenemos que irlo protegiendo, porque lo vamos a necesitar. Tenemos menos lluvia, tenemos, pues ahora sí que lo de el calentamiento global, el cambio climático, o sea, ya vemos que así como lo veíamos quizá de más niños, de cómo teníamos que la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y característicos con diferentes pues climas de diferente tiempo, ahorita ya no coinciden, como que ya no son coincidentes. Entonces eso tiene mucho que ver pues también con el trabajo que no hacemos de prevención. Entonces, si prevenimos, a veces escuchábamos, y es una frase que se ha escuchado, de qué hijos o qué hijas le vamos a dejar o qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestras hijas, claro. Más bien, ¿qué le vamos a dejar? O sea, a nuestro planeta, ¿qué hijos e hijas les vamos a dejar? Si no les enseñamos ahorita a cuidar, no lo van a hacer, y el detalle está en que
hacemos conciencia social y hacemos las denuncias correspondientes y vamos a contribuir a un mejor entorno. Esa es la finalidad. Quisiera retomar respecto a las denuncias. Creo que también sería conveniente, pues, reflexionar o hacer reflexionar a la población de que esta denuncia, que puede ser anónima, pues sí dejarlo en eso, no enfrentar a un vecino, por ejemplo, no tomarlo a modo de un combate, porque no es eso. Es solamente que tal vez algunas personas no tienen el conocimiento, no tienen esta capacidad de entender tal vez el impacto tan negativo que puede ser que contaminen ese lugar o que hagan uso indiscriminado del agua, y tal vez yo desde afuera pueda y convocar a otra persona, a la autoridad, para que les haga una invitación cordial, amable, ¿no? O sea, sí es importante que no lo tomemos como que, ay, vaya, denuncia, haz un caos, un problema, no, es finalmente, en la medida de lo posible, tener en esta cultura de civismo y de paz, ¿no?, estas invitaciones a que todos hagamos este ejercicio de cuidar el recurso vital del que estamos hablando, y nos referimos al agua. Nos llega un mensaje de nuestro público aquí a la línea de WhatsApp, que por cierto está disponible para ustedes, querido público. Dice: he visto en las noticias que hablan de un día cero para la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Hay en Veracruz algún lugar donde aplique esto? Afortunadamente no hemos llegado a este punto. Entonces, no queremos llegar. Vemos como en la Ciudad de México tienen ahorita el problema del Cutzamala, no tienen, o sea, sus presas no tienen agua. Aquí no hemos llegado a ese punto. De verdad que si trabajamos desde ahorita, que si vamos teniendo esa cultura, ese hábito de un consumo responsable, de un consumo del doble o del triple uso del agua, pues vamos a distanciar ese momento que esperemos que no llegue nunca. Bueno, pues ahí estamos atendiendo sus comentarios, querido público. 2283-095810 está apareciendo en pantalla, es la línea donde nos pueden hacer llegar sus mensajes, y nos envían otro. Dice: ¿hay manera de regular los lavados de autos? Muchos de ellos tienen desperdicio de agua y no hacen recolección ni tratamiento de la misma. Aquí las autoridades, sobre todo, pues lo vemos a nivel municipal, que son las autoridades que dan estas licencias, claro, pues de comercio. Entonces sí vemos que en estos lavados pues utilizan el agua potable. Ahorita la recomendación es de si vas a lavar tu carro, pues utiliza el agua de la lavadora, o el agua que recolectaste del baño, etcétera. Pero aquí sería la autoridad municipal la que tiene que entrar en coordinación, sobre todo pues con las autoridades del medio ambiente, claro, para regular cómo es que se va a trabajar en estos lavados de autos, para que no tengan ese consumo desmedido. Vemos, pero por ejemplo, en los lavados de autos que son con maquinaria, que sí tienen esa regulación y tratamiento de agua, para poder lavar los carros. Pero pues sí vemos en las esquinas pues que están lavando los carros con agua potable. O vemos que hay lavados de autos que no tienen toda esa infraestructura. Entendemos también esa parte, pero el que sí se pudiera dar un consumo responsable cuando se va a lavar un carro, pero sí ya tendrían que ser las autoridades municipales y las autoridades del medio ambiente las que tendrían que trabajar en buscar una mejor solución. Claro, y regular de alguna manera, para que también como ciudadanos observemos que se están tomando medidas en esos niveles. Con respecto al agua pluvial, el agua que se puede recolectar de lluvia, se habla mucho de que sí la puedo usar, pero solo para ciertas cosas. ¿Qué tanto hay de cierto y cómo podemos, en todo caso, recolectar agua de lluvia? Ahí, en relación al agua pluvial, que esa también, o sea, yo recuerdo de niña que mi abuelita tenía tambos de estos de petróleo, los grandotes. Me acuerdo que mi abuelita recolectaba el agua de ahí, el agua de lluvia, o sea, ponía una canaleta y ahí
conservaba el agua y la tapaba. Y la utilizábamos pues para todo, o sea, para bañarnos, para lavar los trastes, para el baño, para todo. Entonces, el agua, si la almacenamos en un recipiente limpio, que era lo que comentaba al inicio y que reitero, porque pues la podemos almacenar. Entonces, ahorita podemos, los pronósticos no nos señalan que tengamos estos meses con lluvia, pero cuando pudiéramos tener lluvia, aunque fuera escasas las lluvias, pues recolectar el agua, sí la podemos recolectar, almacenarla y en algún momento si la queremos utilizar, pues clorarla. O sea, podemos clorar esa agua o inclusive esa misma agua la podemos utilizar para el consumo si la ponemos a hervir. O sea, también antes servíamos el agua. Claro. Ahorita queremos garrafones o queremos el agua así, pero podemos hervir el agua y esa agua la podemos utilizar. Inclusive hay comunidades o hay localidades en las que no tienen acceso al agua potable y utilizan el agua de lluvia. ¿Con qué? Con esas reservas, con hervir el agua o con clorarla. Y la cloramos y con esa lavamos nuestros trastes, la utilizamos para bañarnos, etcétera, y nos puede funcionar. Entonces, pues sí, una recomendación, inclusive hemos visto que en otros países les piden tener 2 cisternas, una cisterna que te almacena el agua potable y otra cisterna donde están teniendo la captación de agua de lluvia. Claro, entonces, eso estaría increíble que lo pudiéramos empezar a ejecutar en las ciudades aquí, desde luego en el estado de Veracruz y en todo el país. Es una manera muy práctica de que toda el agua que cae pues a nuestra azotea, ¿no?, a la terraza, tal, se pueda almacenar y que pueda ser usada de algunas formas, y el agua potable pues para otras que son más específicas. Y es que vemos, o sea, es muy triste ver que cuando tenemos el mayor impacto de la temporada de lluvias, que vemos inundaciones. Sí, entonces dices, ahí está el agua, o sea, el agua la podemos captar, o sea, inclusive pues ayudar a controlar este impacto de las inundaciones, ¿no? Entonces, pues podemos captar esa agua, la podemos tener almacenada y pues vamos a tener como esa reserva o ese almacenamiento para que cuando tengamos tandeos, como bien lo señalas, puedo utilizar el agua de la cisterna, del agua pluvial para la limpieza de la casa y a lo mejor el agua potable para el consumo y la higiene personal. Muy bien. Licenciada, aquí también nos están haciendo llegar otro mensaje, dice Efren Contreras. En Jalapa se desperdicia el agua de manantiales. Todos están entubados al drenaje y así se podrían quitar concesiones a personas físicas en el caso de un manantial de Murillo Vidal. Aquí es muy importante, las concesiones, sobre todo en relación al agua, pues las da la Conagua, es a nivel federal y es quien otorga esas concesiones. Entonces, no, la verdad desconozco si se está entubando esta agua de manantiales hacia el drenaje, pero lo que comentaba hace rato, el que tuviéramos, si vemos que está este manantial como población, poder construir algunas estructuras para la captación del agua y poderla tener en casa o poder tener esos pozos. Algunos municipios están implementando el que haya pozos para poder tener el almacenaje de agua, pues eso pues tendría que trabajarlo la autoridad municipal, no solo de aquí de Jalapa, sino quien tenga estos cuerpos de agua como esos manantiales o nacimientos y en relación a las concesiones que da la Conagua, pues que analice de mayor, no sé, con una lupa mucho más grande a quién se las está otorgando y también cuál es el uso responsable que se le vaya a dar. Muy bien. También nos escriben otro mensaje. Dice, buenas tardes, estoy viendo en este momento el programa y veo que se hace mal uso de este recurso. Dice, algunas personas le damos mal uso, entiendo que tampoco se voltea a ver el uso indiscriminado de los dueños de autolavado, que le dan justamente este mal uso al agua. No se toma en cuenta la cantidad que tiran a lavar un auto a cubetadas. Aún peor, que como no tienen ningún control, pues la mayoría tiene una barda cerca. Al terminar, bueno, pues los tanques llenos de agua se tiran, se pueden llegar a tirar 4
tanques de agua potable al terminar de trabajar. Nos escriben de Playa Linda, dice, y en la avenida principal hay un tiradero justamente de este recurso. ¿A quién se le puede reportar? Es largo el texto que nos envían. Aquí, en relación a ello, y como comentábamos un poquito de hacer llegar esta información a las autoridades municipales. Tenemos esas licencias de comercio que las da la autoridad municipal. Entonces, las autoridades que están dando esas licencias para tener estos lavados de autos, que como bien lo señalan, efectivamente hay un desperdicio de agua potable en ese sentido, pues trabajarlo tanto desde la autoridad municipal como con las autoridades del medio ambiente. Quizá antes pues no teníamos esa problemática y las licencias se entregaron sin mayor problema, pero ahorita que ya vamos viendo este consumo responsable del agua, pues también quizá habrá la necesidad de sentarse, de platicar, de analizar cómo se permiten o cómo se dan, valga la redundancia, estos permisos y regularlo a través de la instancia municipal y en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente o con la propia Semarnat. Entonces, es analizar ya como si tenemos una legislación que no está ahorita vigente en relación a la problemática que estamos presentando, pues es la oportunidad de analizar todos estos puntos, porque así podrá haber algunas otras actividades de comercio que también estén impactando por el uso indiscriminado del agua, pero que como no teníamos esa problemática, pues no la pusimos en la ley o no la pusimos en una norma, en un reglamento, pero pues que habrá que sentarse, platicar y ver la forma en cómo regularlas. Muy bien, pues invitamos al público y especialmente a quien nos hizo llegar este mensaje, no nos dice su nombre, pues que acuda con la autoridad correspondiente de estos y otros temas, pues para que hagan caso y desde luego pues atiendan lo más pronto posible esta situación. Muchas gracias de verdad al público por hacer esta interacción, por hacer la retroalimentación de la información que estamos manejando en la emisión. Me gustaría que pues también nos hables de las recomendaciones que son sumamente valiosas y necesarias para evitar los golpes de calor que también estaremos viendo mucho en esta próxima temporada. Así es. En relación a el impacto que tuvimos el año pasado, no sé si recuerden, que tuvimos varias olas de calor. ¿Y qué nos ocasionó? Pues que tuvimos muchas personas deshidratadas. Uh-huh. Veracruz no había vivido este tema de los golpes de calor, no habíamos tenido ese impacto. Y la Secretaría de Protección Civil participa en con la Secretaría de Salud, uh-huh, atendiendo como estas situaciones de emergencia. Entonces, a través de ese análisis que se hizo, identificamos que el año pasado tuvimos muchísimos casos de deshidratación, tuvimos casos de golpe de calor como tal, uh-huh, quemaduras por el sol, wow, y desafortunadamente tuvimos personas que perdieron la vida a causa de este golpe de calor. ¿Nos puedes recordar cómo identificamos un golpe de calor? Hacemos este pequeño paréntesis porque tal vez solo hemos escuchado el concepto, pero no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aquí en el cuidado de la salud, ¿qué tenemos que ver? Que lo comentaba al inicio, no exponernos uh-huh, a la plenitud del sol, uh-huh, que pudiera ser de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Uh-huh. Vemos que muchas personas trabajan en la calle y que tenemos como ese impacto. ¿Y qué sucede? Que la población se deshidrata, tiene el dolor de cabeza intenso. Es una sobreexposición, ¿no? Es que se sobreexponen al sol, no se hidratan, okay, y que también aquí la recomendación de consumir el suero oral. ¿Por qué?
porque nuestro cuerpo está perdiendo sales a través del sudor, a través de estar expuestos al calor. Entonces, pues el cuerpo se deshidrata y eso nos hace sentir mareo, sentir hasta náusea, dolor de cabeza, y la deshidratación que tiene nuestro cuerpo, que puede terminar en que la persona pues pierda el conocimiento y termine hospitalizada. Entonces, hay varios municipios, sobre todo ahorita comentábamos que se presentaron a los 212 municipios el programa de estiaje y sequía, en el que la Secretaría de Salud señaló cuáles eran los municipios que tuvieron mayor impacto. Entonces, pues el que se tenga la coordinación con la Secretaría de Salud, con las jurisdicciones sanitarias, uno, para tener a su disposición de la población el suero oral, y que también tener esa atención, sobre todo en esos municipios que ya tuvieron impacto de golpe de calor, y más en los municipios que tuvieron a personas que perdieron la vida. Entonces, ¿qué nos dice la Secretaría de Salud? Que las personas con mayor afectación fueron las personas jornaleras, que estaban expuestas a altas temperaturas, o las personas que trabajan sobre todo en vía pública, pero también el otro impacto lo tuvimos en recién nacidos y en niños y niñas y en personas adultas mayores. Entonces se nos fue desde los más chiquitos pediátricos hasta las personas adultas mayores, que fueron las que se identificaron, y que también aquí tener en consideración que son las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud y que son personas que acudieron a un hospital público. No estamos considerando las personas que acudieron a lo privado. Okay. Entonces, pues a veces las estadísticas que tenemos pues no son completas, pero sí ver ese impacto que tiene la población. Están limitadas justamente a esta información que se genera a través del sector público, pero bien mencionas, a veces como que minimizamos, ¿no? el calor, la alta temperatura, tal vez, por ejemplo, en la capital podríamos estar a 38 grados y lo minimizamos, y entonces nuestros hijos están en alguna actividad física, no expuestos, no fueron previamente hidratados, y entonces con el transcurso de las horas ellos están perdiendo, como bien decías, electrolitos, ¿no? A través del sudor, y entonces no es nada más que, ay, pues está sudando, ¿no? Es todos estos minerales que se van por medio del sudor y que nos generan estos golpes de calor, estas deshidrataciones que pueden tener las consecuencias de que lleguemos a una hospitalización. Y en el caso de las quemaduras, de igual manera, pues recordar a la población que mientras estemos expuestos, gorrita, lentes solares, protector solar, ¿no? Para cubrir nuestra piel, nuestra cabeza, y de alguna manera pues también estemos alertas. Es muy importante que no minimicemos estas recomendaciones, que sí tomemos nota, y sobre todo con los más pequeños en casa tengamos especial cuidado. Así es, bien lo señalas. Algo que se recomienda mucho es utilizar colores claros. Si vamos a salir, pues utilizar ropa clara, los sombreros, el protector solar, o sea, ya, no, aunque estamos en Jalapa, como lo decías, pues sí, el impacto de las quemaduras de sol, pues sí, se han visto muy reflejadas. Entonces, pues sí, tomar todas las acciones. Pues, licenciada, queremos agradecerte nuevamente el tema, el tiempo para la emisión de hoy en Soluciones, y esperemos que la Secretaría de Protección Civil siga en contacto con nosotros a través, desde luego, de nuestras plataformas, y ha sido un gusto compartir contigo esta emisión. No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues por tener la oportunidad de compartir con la población pues estas acciones preventivas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Soluciones el jueves, como ya es costumbre, aquí en TV+.